Sacrificios que cuestan. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Segundo de Samuel 24:24. Podemos cuestionar lo siguiente: ¿qué estamos dispuestos en dar a Dios para agradarlo? ¿Qué le podemos dar a Él si Él es el dueño de todo? ¿Debemos darle algo que nos cueste? Yo anhelaba ir a un congreso importante y no tenía los medios económicos. Erróneamente confié en el hombre y se cerraron las puertas. Se iba acercando el tiempo del congreso. Lloré, me enojé, confieso que hice pataleta. Lo bello del Padre es que nos deja hacerla. Llegué a un punto que le dije: Padre, tú conoces mi corazón. Si ves que no hay una motivación correcta, no me dejes ir. Pero si mi anhelo es honrarte, te lo entrego y que sea tu voluntad. Les cuento que después de esa situación el Espíritu Santo trajo estas palabras: no darás al Señor sacrificio que no cueste. Entonces entendí que el Padre quería mi vida, mi humillación, mi confianza, mi dependencia y sobre todo mi fidelidad. Cuando estuve dispuesto a entregarle todo, vino su paz y con ella Dios trajo la provisión y pude asistir al Congreso y ser bendecido. El mejor sacrificio que le podemos dar es morir a nosotros mismos. Cuesta y mucho, pero al final el Señor podrá decir que somos sus hijos amados en los cuales Él tiene complacencia. Oremos juntos. Padre, quiero rendir mi vida a ti como sacrificio agradable y que tu buena voluntad sea viva en mí. Te entrego mi vida, Señor, en adoración. Ayúdame a honrarte todos los días, dándote la gloria, dándote la alabanza, pero ofreciendo mi vida como un sacrificio vivo, grato ante ti, mi Señor. Que todo mi ser te adore, que siempre busque lo mejor para ti, que cuando vaya a tu casa ofrezca mi mejor ofrenda, mi mejor adoración, que a la hora de servirte, Señor, lo haga con todo el entusiasmo, con todo el amor y con toda la fe. Señor, gracias por el privilegio que me das de ser tu hijo. Y gracias, Señor, por la bendición de poder estar delante de tu presencia. Dios, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Te entrego este día en tus manos. Quiero morir al pecado, morir a mis deseos, morir a mi voluntad y vivir para ti. Quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero darte gloria. Quiero entregarte mi corazón, Señor, totalmente lleno de ti, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra que me llena de fe y de esperanza. Te pido, Señor, que al leerla mi corazón se llene de fe y de entusiasmo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión. Reflexiones desde Sion, la ciudad de Dios, desde el corazón de Dios. Recuerde, queremos saber desde dónde nos sintoniza. En los comentarios, salúdenos diciendo la ciudad donde se encuentra. Y si tiene alguna petición, no dude en escribirla en los comentarios y con gusto estaremos orando a Dios por esa petición. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año y leeremos el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, del versículo 28 en adelante. Y nos dice así la palabra de Dios.
Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esto. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, que les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año en NTV, Nueva Traducción Viviente, y ahora leeremos el primer libro de Reyes, el capítulo 4 y 5. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salomón ya gobernaba todo Israel y sus altos funcionarios eran los siguientes: Azarías, hijo de Sadok, era el sacerdote; Eliorfet y Ahías, hijo de Sisa, era el secretario de la corte; Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador de la realeza; Benaina, hijo de Joaida, era el comandante del ejército; Sadok y Abiatar eran sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales; Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey; Aizar era el administrador de los bienes del palacio; Adonirán, hijo de Ada, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón también tenía 12 gobernadores regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los
12 gobernadores eran los siguientes: Ben-Hur en la zona montañosa de Efraín, Ben-Decar en Macás, Saalbín, Bet-Semes y Elón Bet-Anán, Bet-Hetzet en Arubot, que incluía Soco y toda la tierra de Efer, Ben-Abinadab en todo Nafot Dor. Él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón, Baana hijo de Ahilud en Tanac, y Megiddo en todo Bet-San, cerca de Zaretán, abajo de Jezreel, en todo el territorio que va desde Bet-San hasta Abel-Meola y hasta Jotnea, Ben-Geber en Ramón de Galad, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair de la tribu de Manasés, situadas en Galad y en Arjot, región de Basán, la cual incluía 60 ciudades grandes y fortificadas con barrotes de bronce en sus puertas. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim, Ainaías en Neftalí. Él estaba casado con Bexamat, otra hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, incluidos los territorios del rey Sejot, de los amorreos y del rey Og de Basán. También había un gobernador para la tierra de Judá. La gente de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados les enviaban impuestos y les sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pastos, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. Desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía 4.000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12.000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte, y cada uno se aseguraba de que no le faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Esraíta, y los hijos de Maot, Hemán, Calcol y Darda. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Compuso 3.000 proverbios y escribió 1.005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Capítulo 5. Hirán, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hirán se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hirán con el siguiente mensaje: Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron a las naciones vecinas.
No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio, no tenemos enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como Él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo: tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honrar mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos, y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo: alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón: he recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarle los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimento para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y de ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100,000 canastas de trigo para su casa y 420,000 litros de aceite de oliva puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón, tal como se lo había prometido, así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30,000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10,000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3,600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y le dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro del profeta Oseas, el capítulo 7, del versículo 3 en adelante, en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra: el pueblo entretiene al rey con sus perversidades y los príncipes se ríen de todas las mentiras del pueblo. Son todos adúlteros, siempre riendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa. Durante una fiesta del rey, los príncipes se emborrachan con vino y se entregan a la juerga con los que se burlan de ellos. Sus corazones son como un horno recalentado con intriga. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Como un horno ardiente consumen a sus líderes, matan a sus reyes uno tras otro y nadie clama a mí en busca de ayuda. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Su arrogancia testifica en su contra, sin embargo no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas
necias y tontas. Primero clama a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Siria. Pero mientras revolotean, arrojaré mi red sobre ellos y los derribaré como pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. ¿Qué aflicciones espera a los que me han abandonado? Déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan y se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Yo los entrené y los hice fuertes, pero ahora traman maldades en mi contra. Miran en todas partes menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos a causa de su insolencia hacia mí. Entonces el pueblo de Egipto se reirá de ellos. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Boorques, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.